¿Qué tal? Yo soy Juan Diego Villegas, director científico de Algia, la unidad de laparoscopia ginecológica avanzada y dolor pélvico en Pereira, Colombia. Bienvenidos a esta presentación acerca de hemorragia uterina anormal y los momentos de oportunidad para el diagnóstico y la adecuada aproximación terapéutica. Comencemos con algunas generalidades. La hemorragia uterina anormal constituye un amplio espectro de síntomas que incluyen el sangrado vaginal cíclico, intermenstrual o aleatorio, que genera efectos negativos en los roles sociales, físicos y emocionales de las pacientes, y además un efecto negativo en la calidad de vida y la productividad. Su prevalencia es del 3 al 35% y es más frecuente en mujeres adolescentes o en la cuarta y quinta década de la vida. 30% de las mujeres se verán afectadas por esta condición en algún momento y desafortunadamente alrededor del 50% no busca atención médica por considerar que esta es una condición normal. Una de las consecuencias de la hemorragia uterina normal que más morbilidad genera es la anemia secundaria, que no solamente tiene efectos deletéreos sobre el desempeño obstétrico, sino también afecta negativamente la vida reproductiva. Es importante también diferenciar el sangrado uterino no obstétrico agudo del crónico. Mientras que el agudo es un episodio de sangrado que es suficientemente severo como para requerir una intervención urgente que disminuya la pérdida excesiva de sangre, el sangrado crónico es el sangrado que ha durado más de 6 meses y que además es anormal no solamente en duración, sino también en volumen, frecuencia o regularidad. Hay una gran variedad en la nomenclatura y diferentes definiciones que dificultan el abordaje integral de estas pacientes. Por esa razón, el Comité de Desórdenes Menstruales de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia ha publicado desde el 2011 diferentes revisiones periódicas de su sistema dual que incluye la nomenclatura y la clasificación de las causas de sangrado uterino normal que permite unificar los conceptos y abordar de una manera más integral a estas pacientes. Empecemos con el primer sistema o el sistema de nomenclatura. A partir de la publicación de la nomenclatura, Figo recomienda que no se deben usar más los términos como hemorragia uterina disfuncional, hipermenorrea, menometrorragia o polimenorragia, porque estos términos, además de ser confusos, no permiten una aproximación sindromática o etiológica de las pacientes y ya desde hace varios años algunas de las revistas indexadas no reciben manuscritos de hemorragia uterina normal que no usen la clasificación de Palm-Coin. Son 6 los parámetros incluidos dentro de la nomenclatura. La frecuencia es normal cuando los ciclos duran entre 24 y 38 días y ahora la amenorrea está incluida como una de las alteraciones de la frecuencia. También es normal la duración de menos de 8 días de sangrado. La variación normal de la regularidad debería estar entre 7 y 9 días y se incluye el término sangrado menstrual pesado como un síntoma más que como un diagnóstico y se define como la pérdida excesiva de sangre durante la menstruación que interfiere con la calidad de vida de las pacientes. Se define también sangrado intermenstrual como el sangrado espontáneo, cíclico o aleatorio que ocurre entre un periodo menstrual y otro, y además está incluido el sangrado no programado asociado a la ingesta de hormonas como los estrógenos y las progestinas. Hablemos ahora del segundo sistema o clasificación de causas. El sistema Palm-Coin es un sistema básico de clasificación de causas de sangrado uterino normal que las divide en causas estructurales, pólipos, adenomiosis, miomas o malignidad, y causas no estructurales, coagulopatía, disfunción ovulatoria, causas endometriales y iatrogénicas, y finalmente una categoría donde se incluyen las demás razones de sangrado que no están clasificadas en otra parte. Estas fueron las modificaciones que el sistema Palm-Coin tuvo en su actualización del 2018. Con respecto a adenomiosis, se redefinen los criterios ecográficos. Para los miomas, se incluye el mioma tipo 3 como submucoso y se define
que los miomas tipo 0 o tipo 7 son los que tienen un tallo menor al 10% del diámetro medio del mioma. Para la coagulopatía ya no se incluye más el sangrado asociado al uso de anticoagulantes. En la disfunción ovulatoria no se incluyen ahora los medicamentos que interfieren con la ovulación y es necesario determinar objetivamente el estado ovulatorio de la paciente. En la categoría de iatrogenia se incluyen entonces los medicamentos que interfieren con la ovulación y los anticoagulantes. Y el nombre de la categoría ha cambiado de aún no clasificada por no clasificadas en otra parte, y hay una discusión sobre la posibilidad de incluir el ISMOCELE como causa de hemorragia uterina anormal. Hablemos ahora de cada una de las categorías del sistema Palm-Coin y empecemos por los pólipos, que son lesiones de etiología multifactorial que se desarrollan en áreas focales de crecimiento estromal y glandular acelerado, con menor número de receptores de estrógeno y progesterona y que tienen una respuesta incierta al efecto hormonal y dependen fundamentalmente del estado menopáusico. Esta es la nueva propuesta de clasificación ecográfica de la adenomiosis, donde la penetración anormal del endometrio a la capa miometrial está clasificada en estos 8 hallazgos ecográficos que permite unificar la forma del diagnóstico imagenológico de la condición. Figo también propone una subclasificación para los miomas uterinos, los tipos 0 o miomas puramente pedunculados intracavitarios, los tipo 1 donde menos del 50% del mioma es intramural, los tipo 2 donde más del 50% es intramural, ahora los tipo 3 que también se clasifican hoy como submucosos donde solamente hay contacto con el endometrio pero la lesión es 100% intramural, los tipo 4 donde toda la lesión es intramural sin contacto ni con la serosa ni con el endometrio. Los tipos 5 que son subserosos con más del 50% intramural. Los tipos 6 subseroso con menos del 50% intramural. Los tipos 7 que son los miomas subserosos pediculados. Y los tipo 8 que son las otras localizaciones incluidos los intraabdominales, los cervicales o por ejemplo los parasíticos. Y finalmente describe los miomas híbridos o miomas 2,5 que tienen compromiso desde la serosa hasta el endometrio y comprometen todo el espesor de la pared. Para la malignidad no solamente hay que tener en cuenta la posibilidad de que la paciente tenga un cáncer de endometrio, sino que también hay que pensar en otros cánceres reproductivos que pueden producir sangrado, incluido el leiomiosarcoma o el cáncer de cervix. Cuando usted compruebe que las pacientes tienen una condición maligna o premaligna específica, el estudio y clasificación se debe basar en los sistemas específicos de cada condición, y recuerden que a partir de ya hace algún tiempo la clasificación de la hiperplasia endometrial se divide en hiperplasia benigna o que no tiene atipias e hiperplasia endometrial atípica, también llamada neoplasia endometrial intraepitelial o carcinoma bien diferencial. Llegamos ahora a una categoría muy importante que son los trastornos sistémicos de la hemostasia en la hemorragia uterina anormal. Una de cada 5 mujeres con sangrado uterino normal tiene trastornos heredados de la coagulación y de ellos el más frecuente es la enfermedad de von Willebrand, que ocurre en el 1% de la población abierta y en el 13% de las pacientes con hemorragia uterina anormal. Luego están los defectos heredados de la función plaquetaria, las mujeres portadoras de hemofilia y las deficiencias del factor 5, 7, 10 y 11. Quiero que recuerden que, como ya les dije, ahora las pacientes que usan medicamentos que afectan la coagulación están clasificadas como hemorragia uterina normal de origen iatrogénico. Es muy importante realizar una historia clínica estructurada en las pacientes donde se sospechan los trastornos de la hemostasia
y a través de un cuestionario adecuado es posible tener una sensibilidad del 90% para la detección de las coagulopatías. Ese cuestionario debe incluir preguntar si la paciente tiene sangrado menstrual abundante desde la menarquia y si tiene alguno de estos tres hallazgos: hemorragia posparto, sangrado mayor durante una cirugía o sangrado asociado a los trabajos dentales. O dos de las siguientes: una o dos veces por mes la presencia de equimosis en todo el cuerpo, una o dos veces por mes epistaxis, sangrado frecuente en las encías o historia familiar de síntomas de sangrado. Luego de la realización del cuestionario, la historia clínica completa y el examen físico, si hay sospecha de un trastorno de la coagulación, se sugiere que estas pacientes se realicen un cuadro hemático completo con recuento de plaquetas, tiempos de coagulación, fibrinógeno, tiempo de trombina y estudios específicos para enfermedad de von Willebrand, como por ejemplo el antígeno de von Willebrand, el cofactor de ristocetina y el factor 8, y eventualmente evaluación por medicina interna y o hematología para completar el estudio y adecuar el tratamiento. Hay unos momentos de oportunidad para sospechar problemas de coagulación en la mujer, sobre todo en la consulta de medicina general, en la consulta de ginecología, en la consulta de adolescente, en el control preconcepcional y en la asesoría de... Recuerden que la hemorragia uterina normal desde la menarquia es el primer signo de una posible coagulopatía y que entre el 5 y el 36% de estas pacientes pueden tener un trastorno hemorrágico subyacente. De ellos, el más frecuente es la enfermedad de von Willebrand, que tiene variaciones en su incidencia entre el 10 y el 37% dependiendo de la población etaria estudiada, y que puede ser del tipo 1, donde hay una deficiencia cuantitativa parcial del factor de von Willebrand, que es la forma más leve y más frecuente de la enfermedad; el tipo 2, donde hay defectos cualitativos del factor de von Willebrand, que es un poco menos común; y el tipo 3, que es la deficiencia prácticamente completa, y las formas del pseudo von Willebrand, que son raras, con signos y síntomas muy variables. Pero además de la enfermedad de von Willebrand, también hay que tener en cuenta la posibilidad de que las pacientes tengan, como ya les dije, otros trastornos hemorrágicos, como la disfunción plaquetaria o la deficiencia del factor 10 y 11. La disfunción plaquetaria ocurre entre el 23 y el 50% de las pacientes con sangrado, y en adolescentes se reporta entre un 3 y un 44%. Cuando hay sangrado anormal, la prevalencia varía entre el 32 y el 100% en von Willebrand, 51 a 98% en disfunción plaquetaria y 35 a 70% en la deficiencia de otros factores. En general, se acepta que los médicos no están familiarizados con la prevalencia de esos trastornos y, por lo tanto, el diagnóstico de estas pacientes generalmente se retrasa. Es importante tener en la mente este diagnóstico porque la incapacidad de reconocer un trastorno de la coagulación puede afectar la salud en general de la paciente durante su adolescencia o después en su vida futura. Por eso, para estas pacientes adolescentes hay que hacer una modificación del interrogatorio, donde hay que preguntar si la paciente tiene más de 7 días de menstruación con sensación de inundación o chorro durante la menstruación a través de una toalla o un tampón en 2 horas, si tiene antecedentes de anemia, si tiene historia familiar de trastornos de la coagulación o si tiene una historia de un trastorno de sangrado después de cualquier desafío hemostático, como por ejemplo una cirugía o la extracción dentaria. Por lo tanto, si hay sospecha de coagulopatía en las pacientes adolescentes, hay que descartar la enfermedad de von Willebrand. Los niveles de los factores de coagulación no son un buen predictor de hemorragia en las portadoras de hemofilia, y esas pacientes pueden ser sintomáticas incluso con niveles normales de factor de coagulación. Y los trastornos de hiperfibrinolisis, como el factor 13, inhibidor del activador de plasminógeno, o el inhibidor de la plasmina A2, son raras y es posible que sea necesaria remitir a estas pacientes para una evaluación completa y profunda si el sangrado genera alta sospecha. Durante la consulta de anticoncepción es muy importante sospechar problemas de coagulación. Este es un momento de oportunidad
para la consulta y la asesoría, especialmente en adolescentes o mujeres jóvenes o pacientes que tienen sangrado menstrual abundante, y hay que aplicar los interrogatorios estructurados de las que yo les hablé para coagulopatías y, si es positivo, hacer el estudio inicial y derivarlas para el estudio completo. Por lo tanto, la consulta de médico general es un momento fundamental en la aproximación inicial de estas pacientes con sospecha de coagulopatía, porque es una puerta de entrada, porque los médicos generales tienen amplio conocimiento de las condiciones generales de la salud femenina, pueden brindar prevención y promoción y la posibilidad de encaminar los diferentes motivos de consulta. Algunas pacientes van a requerir manejo médico o quirúrgico dependiendo de las características propias, pero depende fundamentalmente de la etiología. Hablando del estado ovulatorio, acuérdense que las pacientes que tienen menstruación cíclica predecible cada 24 a 38 días suelen ser pacientes ovulatorias, aunque no siempre. El sangrado asociado con los trastornos ovulatorios suele ser irregular en cuanto a tiempo, duración y frecuencia del sangrado. A menudo se intercalan con episodios de amenorrea y estas pacientes se benefician de estudio hormonal, y aunque la biopsia de endometrio no hace parte del estudio, en algunas pacientes el fechado endometrial en la biopsia puede servir para confirmar el diagnóstico. Se dice que una paciente puede tener sangrado uterino anormal de origen endometrial cuando el sangrado anormal es predecible y cíclico y no hay otras causas definidas. Estos son desórdenes mecánicos de la regulación normal del endometrio por deficiencias locales de la producción de vasoconstrictores o defectos de la reparación endometrial que finalmente producen alteraciones del patrón menstrual normal. Dentro de las causas iatrogénicas están ahora incluidas el uso de sustancias que afectan la coagulación o sustancias que modifican el patrón ovulatorio, y, como les dije, probablemente el lismosele va a ser incluido dentro de las causas iatrogénicas en la siguiente actualización del sistema. Entonces, ¿cómo enfocar terapéuticamente a Es muy importante el enfoque global de las pacientes, inicialmente descartando las causas obstétricas de sangrado y posteriormente elaborando una historia clínica estructurada que incluya la definición y la semiología del primer sistema y las causas estructurales y no estructurales del segundo sistema Palm-Coin. Luego de esto hay que definir adecuadamente el patrón menstrual, realizar un examen físico completo que incluya un examen pélvico y tracto vaginal, las pruebas de laboratorio específicas según los hallazgos, las imágenes adecuadas y, finalmente, en las pacientes que lo requieran, una biopsia de endometrio. Es importante determinar la estructura de la cavidad endometrial y del miometrio, y para esto la primera línea del diagnóstico es la ecografía transvaginal. Este método diagnóstico nos permite determinar la presencia de pólipos, miomas o alteraciones de la estructura no solamente del endometrio sino también del miometrio, caracterizando las lesiones, determinando cuáles están en contacto con la línea endometrial y ayudándonos a decidir qué pacientes tienen información suficiente para requerir una ayuda complementaria con una histeroscopia o una biopsia. De ahí en adelante podemos utilizar imágenes más específicas como la histerosonografía o la resonancia magnética, y en algunas pacientes la histeroscopia va no solamente a ayudar el diagnóstico sino a complementar la aproximación terapéutica. Recuerden que para la evaluación endometrial no siempre está indicada la biopsia de endometrio y debe balancearse varios factores: la edad de la paciente, los factores personales y familiares de riesgo, los hallazgos de las imágenes específicas y fundamentalmente de la ecografía transvaginal o de la histerosonografía, y hay varias formas de toma de muestra en las pacientes que requieren una biopsia de endometrio. Siempre debe asegurarse que el material sea suficiente y adecuado y que, si es necesario tomar una biopsia, idealmente sea guiada por histeroscopia. Estas son las indicaciones de biopsia de endometrio según el estado menopáusico de las pacientes. En las pacientes premenopáusicas, la biopsia de endometrio está indicada en pacientes mayores de 40 años que tienen factores de riesgo para cáncer de endometrio como obesidad, nuliparidad, diabetes, antecedente de síndrome de ovario poliquístico o síndrome de Lynch, pacientes que han fallado en el manejo médico previo,
pacientes que tienen sangrado intermenstrual, alteraciones ecográficas de la cavidad endometrial o del grosor del endometrio y pacientes que tienen menstruaciones infrecuentes sugestivas de ciclos anovulatorios. Para las pacientes posmenopáusicas, las indicaciones son pacientes con un grosor endometrial de más de 4 milímetros, pacientes con sospecha imagenológica de lesión focal o pacientes que tengan sangrado asociado al consumo de tamoxifeno. Algunas escuelas hablan de que todas las pacientes posmenopáusicas, independientemente de los hallazgos clínicos o paraclínicos, deberían tener una biopsia de endometrio que descarte malignidad. Hablemos ahora del manejo médico en las pacientes con sangrado. El estudio de las pacientes con sangrado agudo debe basarse, igual que en las pacientes con sangrado uterino anormal crónico, en el esquema de Palm-Coin. La decisión del tratamiento depende de múltiples factores que incluyen la estabilidad hemodinámica, la intención de paridad de la paciente, si tiene comorbilidades o causas sospechosas del sangrado y el manejo clínico de las condiciones agudas. Los objetivos del tratamiento incluyen el control de sangrado activo, la disminución de los nuevos episodios y algunas condiciones pueden requerir manejo quirúrgico urgente y es importante saber el estado inicial de la paciente para considerar esa decisión. En la mayoría de las pacientes, el manejo médico es el tratamiento inicial de elección y el manejo quirúrgico solo debe ofrecérsele a las pacientes con base en su estabilidad hemodinámica, la severidad del sangrado, las contraindicaciones para el manejo médico o las comorbilidades asociadas. El legrado ginecológico no es una opción ni en el diagnóstico ni en el tratamiento de las pacientes que tienen hemorragia uterina anormal aguda. Este procedimiento es pobremente efectivo en el diagnóstico, reduce temporalmente el sangrado, pero algunas pacientes tienden a sangrar aún más después del procedimiento. Es un procedimiento que tiene morbilidad y que no mejora los ciclos después de la realización de una dilatación icuretal. Dentro de las opciones médicas del sangrado agudo están el uso de estrógenos combinados endovenosos, asociados o no al uso de ácido tranexámico endovenoso o por vía oral, los anticonceptivos orales combinados monofásicos en esquema de una tableta 3 veces al día durante 7 días, los progestágenos como la medroxiprogesterona o la noretindrona y los antiinflamatorios no esteroideos, fundamentalmente el ácido mefenámico 500 miligramos cada 8 horas por vía oral durante 5 días. Ahora hablemos del manejo médico de las pacientes que tienen hemorragia uterina anormal. Hablemos ahora del manejo médico a largo plazo. El manejo médico es la primera línea y puede ser hormonal o no hormonal, incluyendo las terapias hemostáticas. La ventaja del tratamiento médico es que permite conservar el potencial reproductivo, mejora la calidad de vida, evita los riesgos quirúrgicos, sirve en las pacientes que tienen intención obstétrica, pero siempre hay que tener en cuenta que es un tratamiento que puede tener reacciones adversas y algunas pacientes, a pesar de someterse al tratamiento médico, pueden terminar en un tratamiento quirúrgico definitivo. Dentro de los medicamentos hormonales podemos incluir los anticonceptivos orales combinados o de solo progestinas, los inyectables o implantes de progesterona, el sistema intrauterino de levonorgestrel y el anillo combinado vaginal. También en algunos casos específicos pueden utilizarse análogos de GnRH en ciclos no mayores a 6 meses y con terapia ADVAC para evitar sus efectos sobre la masa ósea. Recuerden que el danazol ya no es un medicamento que se deba usar porque tiene unos graves efectos secundarios que no son reversibles y que el acetato de ulipristal tiene limitaciones para su prescripción debido a los efectos dañinos que puede tener sobre la función hepática. Entonces, con respecto a los anticonceptivos orales, se deben utilizar idealmente terapias combinadas que contengan entre 30 y 50 microgramos de etinilestradiol y levonorgestrel. Se pueden dar en esquemas cíclicos, extendidos o idealmente continuos para que la paciente esté en amenorrea.
El anillo vaginal puede utilizarse de manera cíclica o continua. Las progestinas, cuando son en implantes, tienen el problema de que pueden producir irregularidad de la menstruación en los primeros 3 meses, pero hasta el 40% de las pacientes van a estar en amenorrea en el primer año. Recuerden que las progestinas de depósito intramuscular con el uso prolongado pueden tener efectos dañinos sobre la masa ósea. Las pacientes que usan progestinas orales pueden tener tendencia al spotting, y el sistema intrauterino de levonorgestrel tiene unas tasas muy altas de amenorrea con buena tolerancia, disminución del sangrado del 86% a 3 meses y del 96% a un año, y entre el 20 y el 80% de las pacientes van a tener amenorrea después de un año de su uso. Y para los análogos de GnRH, las tasas de amenorrea son altas. Como les dije, es importante estar consciente de los efectos adversos del medicamento y que es necesario utilizar siempre terapias BAC en las pacientes que reciban análogos de GnRH. Dentro de las terapias hemostáticas podemos incluir el ácido tranexámico, los antiinflamatorios no esteroideos, principalmente el ácido mefenámico, y la desmopresina, que es un derivado sintético de la vasopresina. Los antiinflamatorios no esteroideos tienen múltiples estudios, fundamentalmente con ácido mefenámico, en varios esquemas para manejo cíclico. El ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, se usa en dosis de 1.5 a 3 gramos al día, dividido en 3 dosis por 5 días, en manejo cíclico, con reducción de la cantidad del sangrado entre el 34 y el 56%. Y la desmopresina mejora los niveles séricos de el factor de von Willebrand y el del factor 8, y es útil en pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 1 y portadoras de la hemofilia A. Es un medicamento que se utiliza por vía intranasal y se puede utilizar solo o en combinación con otras terapias. Entonces, en conclusión y para terminar, la hemorragia uterina anormal es una condición muy frecuente y que tiene profundas implicaciones en la calidad de vida de las mujeres. La aproximación basada en el sistema PalmCoin permite acceder de una manera adecuada al diagnóstico y proponer líneas de tratamiento tanto agudas como a largo plazo. Siempre el tratamiento médico es la primera línea, y en las pacientes que no responden al tratamiento médico, los tratamientos quirúrgicos pueden estar indicados. Muchas gracias.